Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Las autoridades de la provincia fronteriza de Carchi piden al gobierno nacional que por emergencia sanitaria se establezca un corredor humanitario para el traslado ordenado y seguro de ciudadanos venezolanos que buscan retornar a su país. Según el prefecto Guillermo Herrera, se busca evitar que los viajeros se queden varados en las provincias fronterizas del norte del país por las restricciones de movilidad que rigen para evitar más contagios del coronavirus. Herrera agregó que ni los municipios ni el gobierno provincial tienen la capacidad logística suficiente para acoger ese grupo de ciudadanos extranjeros. Según el alcalde de Ipiales, Luis Fernando Villota, en el lado colombiano hay predisposición para abrir la frontera a este corredor humanitario una vez que los extranjeros hayan cumplido la cuarentena y que cuenten con un bus que le traslade directamente hasta Cúcuta. Solo en los exteriores de la terminal terrestre de Tulcán, la semana pasada estaban atrapados más de 400 viajeros venezolanos que intentan regresar a Colombia. Este grupo de extranjeros retornaba de Perú y Chile a su país de origen. Pichincha Universal. 8:44. Muchas gracias al presidente Herrera. Les saludamos cordialmente vía Skype. La situación es grave, es preocupante. Se conoce ya de que varios venezolanos han muerto en Ecuador por causa del COVID-19. Esto lo ha dicho Daniel Regalado de la Asociación Civil de Venezolanos en el Ecuador, mientras que otros han sido desalojados de sus viviendas, y esto a nivel nacional. La situación, me imagino, perfecto, es mucho más conflictiva en la zona fronteriza. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué nos puede decir? Buenos días. Muy buenos días, Washington, en Licenia. Un saludo cordial a ustedes desde el norte de la patria, la provincia del Carchi. En realidad, la semana pasada ya empezamos a notar la presencia inusual de un número mayor de ciudadanos, de migrantes, principalmente venezolanos que rondaban por las calles de la ciudad de Tulcán. Con las alertas adecuadas, con la acción oportuna de los gobiernos locales, del municipio, de instituciones de cooperación, de alguna manera se ha podido solventar este problema. Se atiende a ciudadanos extranjeros que tienen algunas condiciones difíciles. Los organismos no gubernamentales y las agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, apoyan los temas de arriendo de ciudadanos que ya habitan en la provincia, principalmente en la ciudad de Tulcán. Tenemos casos de ciudadanos que están en condiciones de hacinamiento, pero lo más preocupante son los ciudadanos, los migrantes que están en situación de calle, y principalmente los que han ingresado a la provincia tanto del interior del Ecuador como también la presencia de algunos ciudadanos que siguen ingresando por la frontera colombiana, a pesar de que Colombia haya cerrado sus fronteras y a pesar de que las autoridades de control, policía y ejército de los dos países hagan sus chequeos, hayan puesto más personas controlando las fronteras, se seguía teniendo este tránsito habitual de ciudadanos que ingresan a nuestro país y a nuestra provincia, pero de alguna manera, si la palabra cabe, se podía lidiar con este tema. Sin embargo, el día sábado nos salta una alerta, nos indican la presencia de un bus que se estaba movilizando desde la provincia de Santo Domingo hacia la ciudad de Quito. Pusimos la alerta a los prefectos del país para que nos den alguna información y allí lamentablemente pudimos determinar que algunas autoridades locales de Pichincha, de Santo Domingo y quien quita de otras provincias, yo entiendo con la buena intención, estaban facilitando o queriendo facilitar buses, transporte para que los ciudadanos puedan llegar a la frontera del país. Yo creo que esta actitud debe pararse, debe frenarse de manera inmediata, mientras no se llegue a un acuerdo entre los gobiernos de Ecuador, de Colombia y de Venezuela, y que permita ese acuerdo
hacer un traslado, un retorno ordenado de los ciudadanos que así lo deseen, por problemas de salud, por miedo al contagio o porque su situación económica ha empeorado por el aislamiento social, que tengan el deseo de retornar a Venezuela. Debe primero establecerse un acuerdo entre los tres países y luego sí hacer las actuaciones en cada uno de los territorios. Yo creo que no es justo, no es adecuado que en la provincia del Carchi, por salvar la situación de otros territorios del país, las autoridades locales pretendan enviarles una cantidad mayor de ciudadanos cuando saben que la frontera está cerrada y cuando se van a encontrar represados en el puente de Rumichaca. Esto va a generar sin lugar a duda un impacto no solamente sanitario, sino un impacto social en nuestro territorio. ¿Cómo está? Buenos días, prefecto. Le saluda Licenia. ¿Cómo están ustedes administrando esta situación? Sin duda usted lo dice, la situación es grave en el sentido de que se envían a estas personas a su provincia y la frontera está cerrada. Esto genera un problema social que puede incrementar incluso los casos de contagio en su jurisdicción. ¿Cómo están ustedes manejando esta situación? Mire, para ponerles el contexto, ya de alguna manera las provincias del norte de la patria hemos estado coordinando acciones, conversando, mirando cuáles son las decisiones que se toman. Aquí en el Carchi, en unidad, los 6 alcaldes, los presidentes de los gobiernos parroquiales, la prefectura, hemos coordinado acciones también con los representantes del gobierno nacional. A pesar de que las cifras no tienen la periodicidad que corresponde en estos momentos, a pesar que consideramos que el número de pruebas ha sido mínimo, en la gestión de la crisis ha permitido que nuestras provincias, las del norte, tengan un manejo adecuado. Por ejemplo, el Carchi ocupa el puesto número 17, el número de contagios por cada 100,000 habitantes. Esmeraldas, el puesto 18. Tenemos las dos provincias, 22 contagiados por cada 100,000 habitantes. Imbabura está en el puesto 22, tiene 16 contagiados por cada 100,000 habitantes, al igual que Sucumbíos. Esto quiere decir que de alguna manera hemos adoptado las medidas que han dado los resultados en nuestro territorio. Sin embargo, este problema, que lo notamos los últimos días desde la semana anterior, puede generar un impacto negativo en el sistema sanitario. Por eso es lo que le hemos pedido al gobierno ecuatoriano a través de una resolución de consejo, en primer lugar, que implementen los mecanismos diplomáticos adecuados, pero de manera urgente, rápida, eficiente, para que se pueda llegar a un acuerdo. Porque, pongamos el contexto, si los ciudadanos venezolanos han tomado la decisión de regresar a su territorio, lo van a hacer, lo están haciendo de hecho, caminando, en bus, en diferentes tipos de transporte, van a llegar hasta la frontera, y así esté cerrada la frontera, ellos van a cruzar la frontera por los sitios ilegales y vamos a tener un problema no solamente para Tulcán, sino también para Ipiales. Entonces, esto debe entender, debe comprender el gobierno colombiano, dejar esa actitud de no dialogar, de no establecer un acuerdo, porque inclusive los ciudadanos que están en este momento en el puente de Rumichaca, un gran porcentaje son colombianos que quieren retornar a su país. Entonces es necesario y urgente un acuerdo, en primer lugar. Y en segundo lugar, le hemos pedido al gobierno ecuatoriano que haga cumplir el estado de excepción, el decreto de emergencia, que imposibilita la libre movilidad entre cantones y peor aún entre provincias. Le hemos pedido al comandante nacional de la policía que implemente los mecanismos necesarios con la finalidad de que los ciudadanos no puedan movilizarse entre provincias, y hoy le hago un llamado, también un pedido a las autoridades locales para que puedan dar atención oportuna y para que los ciudadanos permanezcan en los cantones y en las provincias en los que estaban ya habituados, en los que estaban viviendo. En este momento no es procedente, no es conveniente ni para seguridad de los migrantes ni para seguridad de las poblaciones fronterizas que impulsemos un retorno sin que haya un acuerdo previo. Ahora, ese acuerdo previo es el que me imagino, señor prefecto, están ustedes impulsando, tanto con las autoridades locales, los prefectos de varias provincias, como usted ya dijo, Pichincha, Santo Domingo, etcétera, y los departamentos
fronterizos, porque por ejemplo el alcalde de Ipiales, Luis Fernando Villotela, ya ha manifestado su predisposición para abrir un corredor humanitario, y lo propio ha hecho el departamento de Nariño, que está frente al Carchi, que ha concretado un segundo corredor humanitario que ha movilizado a 160 venezolanos. Consecuentemente, en el sector norte, en la frontera norte, hay esa apertura. Nos tocaría ponernos de acuerdo con los ecuatorianos para que puedan movilizarse los extranjeros. Mire, el tema de los gobiernos locales de frontera es de coordinación, es de compartir información. Precisamente estamos programando para esta misma semana una reunión de la Hermandad, que es un mecanismo de organización que lleva ya más de 5 años entre las 4 prefecturas del norte del país y las 2 gobernaciones del sur de Colombia, Nariño y Putumayo. Vamos a establecer acciones concretas, por lo menos compartir información, es decir, entre los gobiernos locales no hay problema. El inconveniente es la falta de un acuerdo entre los gobiernos nacionales, y este acuerdo se hace urgente. Yo entiendo también la posición de algunas instituciones de no propiciar el retorno, de no estar de acuerdo con el retorno de los ciudadanos a su país por las condiciones que ya sabemos, tanto económicas y políticas en Venezuela. Sin embargo, esta no es una decisión de las instituciones. Si los ciudadanos venezolanos que están en nuestro territorio quieren retornar a su país, ellos lo van a hacer de cualquier manera. Lo que necesitamos es que se lo haga de una manera planificada, ordenada, de una manera que permita incluso que si Colombia exige que hagan un aislamiento previo antes de ingresar a su territorio, que ese aislamiento pueda hacerse en las provincias donde están habitando, que si hay ciudadanos que están en Santo Domingo, que son de Venezuela y quieren retornar, hagan los días de aislamiento en la infraestructura que les provean las instituciones de Santo Domingo, de Pichincha, de Imbabura, pero no que vengan al Carchi, porque no vamos a tener la capacidad logística suficiente para dar cabida a tantas personas. Ese es el problema, esa es la angustia que estamos viviendo. Prefecto, ¿hay la disposición de parte de las autoridades de dejar a los COEs, a los municipios, la decisión de pasar de la fase del aislamiento al distanciamiento a partir de este 4 de mayo? Su provincia tiene 49 casos confirmados, 5 fallecidos. Usted dice que las cosas allí se están manejando de mejor manera. Ojalá estas cifras, que son las oficiales, reflejen la realidad de lo que ocurre en su provincia. Con estos antecedentes, como provincia, ¿han conversado sobre si dar este paso o se van a mantener todavía en un aislamiento total como en la mayoría de municipios y de provincias del país? Bueno, las cifras no reflejan la realidad, ni en el Carchi ni en ninguna de las 24 provincias del país. Las cifras de contagiados, en el caso de las provincias que asomamos con un menor número de contagios, únicamente corresponde a un número bajísimo de pruebas. Y las cifras, por ejemplo, de aquellas provincias donde tenemos mayor impacto de contagiados, las cifras de muertos no las conocemos todavía. Es decir, el manejo de cifras deja mucho que desear, pero a nivel nacional. Pero tenemos que apuntar a un análisis con las cifras oficiales que se dieron desde el principio. Y allí va la siguiente reflexión. Si entregamos esa responsabilidad a cada uno de los municipios, debe ir acompañado este proceso de la información adecuada, oportuna, para que los consejos municipales puedan tomar esas decisiones. Y además, lo hemos dicho públicamente, cualquier cambio en el color del semáforo debe ir acompañado de una estrategia sanitaria. Primero, en el mayor número de pruebas per cápita que tenga en cada cantón y en cada provincia. Como si en la provincia del Carchi, hasta la semana pasada que teníamos la información, únicamente se habían tomado 123 pruebas, algo más de 300 en Esmeraldas, algo más de 400 en Imbabura, es decir, un número insuficiente. ¿Cómo los alcaldes con poca información, que no sea oportuna y precisa, pueden tomar una decisión responsable? Ventajosamente, uno de los indicadores que establecía la toma de esta decisión era analizar la capacidad sanitaria instalada en cada uno de los cantones. Para que ustedes conozcan, en la provincia del Carchi tenemos el hospital de Tulcán, que es el habilitado para los pacientes COVID, en donde se cuenta con 3 respiradores para una población de 180,000 habitantes. Tenemos el cambio del director zonal que se hizo hace 15
Díaz, el director zonal de salud, que atiende a las 4 provincias del norte. Tenemos el cambio de la directora del hospital de Tulcán la semana pasada, cuando este hospital había dado muy buenos resultados, cuando incluso ya se ha dado la alta a 11 pacientes, teniendo una de las tasas de mejor atención en el hospital, y no entendemos por qué en una situación de crisis se cambian a los responsables que están dando buenos resultados. Bueno, le pongo el contexto como para decirle que analizando estos indicadores, los 6 alcaldes de nuestra provincia están implementando ya el semáforo rojo, al menos para la semana que viene. Los 6 alcaldes de la provincia de Imbabura, en diálogo que mantuvimos con el señor prefecto de esa provincia, también van a mantener el semáforo rojo. Yo estoy seguro que en el territorio nacional mínimo el 99.9% de alcaldes van a mantener el semáforo rojo. Creo que la información debe ser mucho más ágil, debe estar ligada al número de pruebas en cada una de las jurisdicciones para tomar una decisión adecuada, para ir paulatinamente permitiendo ciertas actividades, midiendo los impactos y para estar protegidos. Pero de paso le comento que de acuerdo a los análisis que hemos hecho con nuestro equipo en la prefectura, se presume que entre el 10 y el 26 de mayo vamos a tener el pico de contagio en nuestra provincia. Entonces no sería lo adecuado que en estas semanas de mayo podamos relajar el aislamiento social. Por supuesto que la situación es dura, es difícil para aquellas personas que no tienen las condiciones económicas, que no han tenido una capacidad de ahorro, incluso para aquellas que tuvieron ahorro ya se les ha terminado. Es por eso que debemos activarnos, debemos seguir unidos para atender por lo menos a los que más necesitan. La estrategia en Carchi va a ser que en las siguientes semanas podamos mantener el aislamiento por lo menos de las personas mayores de 65 años, entregándoles alimentos, pidiendo que el Ministerio de Salud pueda hacerles los chequeos médicos en hogar, y de esta manera estaremos bajando el impacto en este sector, bajando la presión que se tenga sobre el sistema de salud y bajando, por supuesto, el impacto en muertes en nuestra provincia. Si hacemos esto de manera adecuada, creo que vamos a tener buenos resultados. Muchísimas gracias, prefecto. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Muy valiosa su información. Le agradecemos al prefecto Guillermo Herrera, prefecto de la provincia de Carchi, que nos ha acompañado esta mañana en Punto Noticias, primera emisión. Gracias, prefecto. Muy buenos días. Somos generadores de información. Punto Noticias.